Bueno, buenas noches, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Lo mismo todas sus familias, Padre de la Gloria. Un saludo muy especial a todos los hermanos y compañeros que nos ven en diferido, en diferentes lugares que puedan estar viendo esta capacitación, que es de mucha edificación y enseñanza para nosotros a través del hermano Cristian, que es el que nos da la capacitación. Gracias por este tiempo, gracias por estar comprometidos en esta capacitación. El componente temático siempre lo hacemos como la oración inicial, presentando la capacitación delante de Dios. Entonces nos vamos a colocar en reverencia hacia el Señor, presentando la oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día y este tiempo que nos permites estar en tu presencia y gozarnos en este nuevo aprendizaje, el cual le permites al hermano Cristian compartir con nosotros. Eres tú el que lo capacitas, el que lo instruyes, el que le hablas al corazón para transmitir tus enseñanzas a través del hermano Cristian. Pongo la reunión delante de tu presencia, Señor, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos capacite, nos abra el entendimiento para poder seguir nuestro proceso de formación como servidores con propósitos. Padre de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Toma control, Señor, de todo dispositivo de buen funcionamiento del Internet, Padre de la gloria, que todo impedimento que se pueda presentar, Señor, lo sacamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar el tema de hoy, el propósito de Dios en mí, el repaso y la evaluación número 2. Dentro de la capacitación Servidores con Propósito, dirigida por el Espíritu Santo para todos los servidores voluntarios. También hay una participación de todos nosotros que es voluntaria y oración final a cargo de la hermana Rosa Amelia. Le doy paso a nuestro hermano Cristian Copete. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, mi hermana María Fernanda. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre será especial reunirnos en el nombre del Señor para aprender de su palabra y seguir siendo formados en el propósito de Dios. Quiero enviarle un saludo también a los compañeros de las redes sociales y de los que escuchan la grabación. Muchas gracias por su disciplina, por su disposición y de todos ustedes, los que están allí escuchando, conectados hasta ahora. Les agradezco inmensamente y que Dios sea bendiciéndolos en gran manera, porque yo sé que ustedes hacen esfuerzos por llegar a la oración, por llegar a la enseñanza. Sé que la mayoría trabajan y también sé y tengo conocimiento de que a veces nos coge el tiempo, a veces estamos atareaditos, pero que todo nos sirva siempre para que siempre Dios sea formándonos, siempre sea instruyéndonos en todas las cosas. Bueno, también agradecerles por sus donaciones. Hemos recibido más donaciones de ofrenda económica y de alimentos no perecederos. Muchas gracias, que Dios sea multiplicándole, porque ustedes han entendido el mensaje de la palabra. Los bendecidos somos nosotros, no es el político, no es el empresario, sino los que estamos aquí, los que Dios nos ha puesto en el corazón, servir juntos aquí. Esos son los que Dios ha bendecido y que seguirá bendiciendo para que compartan de su pan con el más necesitado. Entonces, principios, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Todo lo que hagamos para Dios se nos volverá en bendición para nosotros y nuestra familia. Todo lo que nosotros emprendamos
que le beneficia a los demás, sépalo, que su descendencia se beneficiará. La palabra es veraz y ella no cambia, ella permanece para siempre. Bueno, y asimismo se acerca nuestro día 22 de marzo. Si Dios lo permite, estaremos en nuestra intervención, estemos orando. Desde ya le digo a los compañeros que vaya mirando qué compañero también, en caso de que podamos hacerlo, que Dios nos abra la puerta para compartir una enseñanza evangelística, pueda irse preparando en oración, pidiendo orientación y sobre todo tenga en cuenta que el escenario y la población a la cual le vamos a compartir la palabra, pues es una población que necesita mucho de Dios y segundo, necesitan entender la palabra. O sea que debemos de ser muy claros, no podemos ser extensos y necesitamos ser muy precisos en los elementos esenciales del Evangelio. Entonces, no se le olvide que todos tenemos oportunidades. Tiempos y oportunidades acontecen a todos. Asimismo, el que quiera participar en el tiempo de intercesión, ustedes ven que siempre mandamos la lista de un proyecto al grupo para que interceda, pero usted también que no lo ha hecho, usted también puede participar. No es sino que me diga, hermano, ya tengo la disposición, yo deseo arriesgarme, deseo tener el privilegio de los 5 minutos en la oración, lo programamos o la programamos. Entonces quiero que usted sepa que todo depende de usted y de las decisiones que tome por fe. Si usted toma decisiones por fe, Dios lo respaldará si lo hace conforme la voluntad de Dios, creyendo de que Dios lo ha capacitado para toda buena obra y que usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, compañeros, vamos a iniciar este tiempo de enseñanza. Muchas gracias por estar allí y por su tiempo que sé que es muy valioso y que Dios le siga bendiciendo en gran manera. Quiero que usted se enfoque en la pantalla. Deseo que aprendamos juntos y que aprendamos los unos de los otros los principios bíblicos. Mientras yo le digo algo, usted mire la pantalla, léala bien, mírela bien, reflexione y ahorita nos comparte. Quiero decirle algo. En la palabra de Dios nos muestra que la lengua es muy poderosa. El libro de sabiduría poético, que es el libro de Proverbios, también llamado sapiensal, nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Y la palabra de Dios nos habla mucho de la bendición, pero también nos habla de la maldición. Y sea la bendición o sea la maldición, ambos dependen de lo que decimos, porque bendición es bien decir, maldición es maldecir, decir mal, bendición es decir bien, maldición es decir mal. Quiero que reflexionen eso. Como servidores voluntarios de una fundación, donde Dios es garante, donde Dios es Padre, Señor y Dueño, ¿cómo está nuestro vocabulario en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo está nuestro vocabulario con nuestra familia? ¿Cómo está nuestro vocabulario en cualquier escenario de la sociedad donde Dios te permite estar? Recuerde que de la abundancia del corazón dice mucho de la persona, porque eso es lo que sale por el cuerpo. De lo que está lleno el alma, se manifiesta en el cuerpo. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando nos dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, según el estado del alma, del corazón, lo interior, la mente, la voluntad, las emociones, así va a manifestarse en el cuerpo. Puede ser en palabras, en maldiciones, si se percibe injusticia, si se está herido. Asimismo, se habla con amargura, palabras hirientes.
El libro de Proverbios dice que hay palabras que son como cuchillos de espada. En otro tiempo muchos hablábamos mal o heríamos, éramos hirientes, pero poco a poco Dios nos va enseñando y nos va mostrando por la palabra de que aún el vocabulario y la forma de hablar debe de cambiar cuando empezamos a conocer la Biblia. Sin que nadie nos lo diga, Dios hace un trabajo con nosotros, pero uno debe de disponerse, prepararse en la palabra de Dios. Entonces, compañeros, aquí le doy el paso para que ustedes me digan cosas acerca de lo que están viendo allí. Algo muy esencial, no es una prédica, algo muy para que podamos participar, la mayoría. Quiero que, ojalá el que no se ha atrevido a hablar, que yo sé que a todos les ha puesto cosas allí, nos diga algo de lo que puede percibir en esta imagen, que nos diga algo. Yo sé que ustedes quieren participar. Bueno, arranque pues mi hermana Lina con su participación. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Pues mi hermano, compañeros, la imagen, yo puedo ver que hay como una cadena familiar en donde se ve como un señor adulto, parece como el abuelo, diciéndole quizás a su hijo, ¿no? Así que es un inútil. Y él después diciéndole también su hijo que ese sueño no se hará realidad y como difundiendo un mensaje negativo a cada miembro de la familia. Y tenemos un enunciado que dice que depende romper un trauma generacional. Entonces, bueno, yo lo veo como ese cambio que empieza por nosotros. Muchas veces, y lo digo por mí, y quizás más personas se identifiquen conmigo, uno se quejaba, yo me quejaba mucho de lo que veía como en mi entorno familiar. Y me ponía a analizar que como que venían unos patrones de comportamiento y todos eran como así, entonces yo estaba como heredando y como con los mismos patrones de comportamiento. Y me quejaba entonces eh, en mi viejo hombre y no entendía que el cambio tenía que iniciar por mí. Y fue así como el Señor me fue mostrando y pude entender que si yo misma no podía, que si yo misma no rompía estos patrones de comportamiento, que si yo misma no cambiaba mi historia, nadie la iba a venir a cambiar, iba a seguir entonces esa herencia. Entonces es lo que yo puedo ver hablándolo desde mi propia experiencia, de que el cambio inicia por nosotros mismos, compañeros. Si nosotros no hacemos un par y no reflexionamos, entonces va a seguir igual todo. Entonces es como un llamado a nosotros mismos, un llamado a que nosotros mismos hagamos cambios en nuestras vidas y hagamos cambios y esos cambios aún se reflejen en nuestra propia familia y puedan entonces nuestros familiares también querer a esos cambios. Y ya, esa es mi participación. Muchas gracias. Amén, hermana. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Quiere decir algo al respecto? Eh, Bien pueda. yo Bien pienso pueda. que, yo pienso que nosotros como hijos de Dios y ya pues conocedores de la palabra y todo lo que hemos aprendido, a veces hablamos mal, es porque no pensamos antes de hablar. El Señor nos dio 2 oídos y una boca, pero a veces hacemos lo contrario. Hablamos más y escuchamos menos. Antes de hablar, lo que tenemos que hacer es que lo que yo voy a decir, ¿será que le hace bien a la otra persona? ¿Lo voy a edificar o lo voy a destruir? Porque así hacían con nosotros, ¿no? Nos destruían con las palabras, pero bueno, gloria a Dios que eso ha ido cambiando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer su aporte?
Está en su tiempo. Bien pueda mi hermano Néstor con su participación. Sí, señor, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Pues Amén. algo que vi ahí en la pantalla es que hay como un patrón de una incredulidad, como de algo que esa propia familia ve que no va a poder realizar. Y es algo que a veces pasa, y que pasó como en mi vida, porque yo tuve una niñez como digámoslo así, muy difícil, y cuando yo empecé a trabajar lo que hoy en día hago, que es la profesión que tengo, muchas personas no creían en mí, ni aún de mi familia. Y creo que Dios creyó en mí, y personas muy cercanas a mí, como mi hija, mi esposa, y pues hoy en día soy una persona que soy muy bendecido con lo que hago, y pude salir adelante, y aún estoy pagándole los estudios a mi hija. Ella ya está en la universidad, y pues creo que es algo que, como decía usted, como usted refleja ahí puede decir en esa imagen, que se va rompiendo como esos patrones de, digámoslo así, de mediocridad, de falta de fe, de falta de creer primero que todo en lo que Dios sabe que nosotros podemos alcanzar si nos encomendamos a Él, creerle a Dios y seguir adelante sin ver las circunstancias, y hacerle más caso a Dios de lo que Dios cree en nosotros, que nosotros podemos lograr. Y que creo que eso es muy importante, nosotros creer a la palabra y ser constantes para poder alcanzar algo. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, mi hermano Néstor, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Mi hermana Maribel, que esté pendiente de los hermanos que nos están apoyando con la apertura de la cámara, ¿no? No se le olvide. Y la participación. Le agradezco a todos por su atenta participación. Ahí en la imagen hay mucho que decir, compañeros, hay mucho que decir. Y me gusta que ustedes están llevando la enseñanza bíblica a su propio proceso personal. Eso es muy bueno. Adelante, mi hermana Clara Patricia, con su participación. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Bueno, mi participación es que de pronto yo vi un ejemplo muy cercano y fue de mi papá. Eh, Él no conocía de Cristo, era una persona, eh, cuando él determinó esto estaba muy joven, él no conocía al Señor, pero por información pues de mi mamá, un día hablando, resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, tuvo hijos en diferentes mujeres. Y pues eso pues acarrea muchas situaciones difíciles, tanto para los hijos como para todos los que están involucrados pues allí en esa relación. Y mi mamá dice que ella recuerda que mi papá un día le dijo a ella, antes pues de que nosotros naciéramos y todo, de que él un día determinó de que él no iba a tener hijos en diferentes mujeres, así como lo había hecho mi abuelo. Y efectivamente él determinó eso y así fue. Entonces, realmente ve uno que la palabra, así digamos, él en ese momento él no conocía la palabra, pero él determinó de que ese patrón, como digamos esa herencia, porque eso podía haber sido una herencia para la vida de él determinó que él no iba a seguir esa misma línea. Entonces, esa es mi participación en este caso. Muchas gracias. Amén, mi hermana, muy amable. Muy bien. El que pueda dejar la cámara prendida, mucho mejor. Les agradezco a todos los que los puedan hacer. ¿Alguien más tiene para participar? Bueno, a veces no es ni necesario que uno diga vulgaridades para maldecir. Simplemente basta con decir mal de alguien
algo o de alguna situación, basta y es suficiente para maldecir a otro. Y aquí vemos el problema generacional, que ahora que en esta generación estamos aprendiendo la palabra de Dios, entonces vamos a tener cuidado con lo que decimos. Vamos a bendecir y no vamos a maldecir. Vamos a mirar en los demás lo mejor de la persona. Vamos a aprender a ver que cuando hay que corregir se habla claro, pero hasta allí. Vamos a bendecir, vamos a dar ánimo, vamos a apoyar, vamos a respaldar. Y claro, hay que corregir cuando hay que corregir. La corrección siempre vendrá de Dios. La disciplina, la amonestación, todo eso nos edifica, pero hay que saberlo decir. Mire lo que pasa con este esquema. El mayor de ellos dice, eres un inútil, y eso pasó a la siguiente generación. Hay gente que le han dicho, usted no sirve para nada, y es tanto el poder del padre y la madre que tiene incidencia en esa persona que recibió esa maldición. Ahora en Cristo tenemos la bendición de ser libre de cualquier pacto, cualquier consagración, de cualquier maldición. Y por eso en las enseñanzas pasadas les hablaba de que Dios nos bendijo desde la fundación del mundo. Entonces, quiero que entienda de que usted ahora puede ser libre de cualquier maldición que hayan impuesto sobre su vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nosotros tenemos que tener cuidado de que debemos bendecir, no debemos maldecir. Ahí el que está en la mitad, el segundo dice, ese sueño no se hará realidad. Pero ahí hay una persona con un escudo que empezó a conocer la palabra de fe y empezó a detener y determinó no seguir propagando esa maldición generacional que se veía en su genética. Y decidió él apoyar a su hijo y a la vez su hijo apoya a su hijo. Y ya empieza a haber fruto en esa tercera generación. Ya uno puede decir, estoy muy contento con tu trabajo, estoy muy contento con lo que te veo hacer, estoy muy contento de que estás corriendo la carrera de la vida legítimamente, de manera íntegra. Entonces, ahí les dejo esa palabra porque de nosotros depende de que se rompan maldiciones generacionales, traumas que causamos aún en los que nos rodean por las malas palabras. Vamos a bendecir siempre. Eso es lo que dice la palabra. Recuerda esta definición de propósito que estuvimos viendo. Aquí ya estamos oficialmente en repaso. Propósito significa inclinarse ante uno más débil para levantarlo, favorecerlo, concederle una petición, apiadarse de él y mostrarle un camino. Sobre todo, mostrarle un camino. Eso es lo que Cristo Jesús hace con nosotros. Se apiada de nosotros, siente compasión y le muestra el camino, que es el mismo. El camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6, es Jesucristo, el único camino al Padre. Entonces Dios nos ha elevado en Cristo para cumplir su propósito eterno en nosotros. Aquí vuelve y juega. En Efesios aparece tantas veces, compañeros, aparece tantas veces esta frase, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios quiere que entendamos a través de la carta a los Efesios que ya tenemos una posición, que ya tenemos una identidad de hijos de Dios cuando estamos en Cristo Jesús y que nos ha sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Y a través del estudio de la palabra estamos aprendiendo ese camino, estamos aprendiendo acerca de las cosas espirituales,
de las cosas que le agradan a Dios, que es su voluntad. Es lo único que importa. En todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en toda la Biblia, el principio más grande es la obediencia, que se traduce en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Por eso el Padre nuestro dice que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. El todo del hombre está allí. El que está en Cristo es una vida de obediencia. El que está en Cristo vive para hacer la voluntad de Dios y dar fruto para su gloria. Y no hay otra manera de saber cuál es la voluntad de Dios sino estudiando la palabra de Dios, la Biblia sagrada. Entonces Dios tiene un propósito con nosotros, compañeros, y ha decidido mostrarnos el camino a través de la palabra, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ella es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y nos guía, nos orienta por el mundo que no conoce de Dios, es decir, por el mundo que está en tiniebla. Y es lo más importante. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted y conmigo ahora que llegamos a conocer a Cristo, la palabra? Estamos estudiando la Biblia, nos estamos formando como servidores. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo primero que la persona en esta generación, en la generación que Dios lo haya encontrado y que haya empezado a conocer la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero y cuál es el proceso para todo ser humano que llega a Cristo Jesús? Aquí está. El médico Lucas lo trae en Lucas 4:18. Usted lo tiene allí en el vasito que se toma el tinto, que se le obsequió para que recuerde esa palabra. Y lo vimos hace 8 días en la parábola, en la semejanza de la oruga, cómo va teniendo una transformación, va respetando un proceso que la oruga tiene que vivir en su forma natural para llegar a cumplir su propósito, que es ser mariposita, que es volar. Es su propósito final, pero la oruga pasó por un proceso y la oruga tuvo que respetar ese proceso y lo tuvo que hacer de manera natural, porque para eso fue diseñada. Asimismo somos nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero, compañeros? Es Lucas 4:18 al 19. ¿Alguien me lo quiere leer? Que me ayude a leerlo allí. Quien pueda con su participación. Lucas 4:18 y 19. ¿Alguien se anima? Bien pueda mi hermana Clara. Gracias. Gracias. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. Hasta ahí por pedacitos. Ahorita me sigue ayudando a continuar. Entonces, mire lo que leyó ahí primero la compañera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, el Espíritu Santo viene a mi vida y viene sobre mi vida a darme poder, a llenarme de su presencia, para recibir esas buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación quiere decir que el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Claro, Él es el que me convence. Siga leyendo, mi hermana, el resto del versículo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ajá, puede seguir. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Eso, muy bien.
Ya podemos silenciar los micrófonos. Entonces, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el pobre aquí es el que necesita de Dios. El que reconoce que es pecador. Dice, sí, yo he cometido errores, yo he hecho esto, lo uno, lo otro. A ese es el que a Dios ha convencido de que es pecador. Y a ese que ha sido convencido de que es pecador, a ese es el que le es revelado el Salvador. A ese es el que puede entender de que necesita a alguien que lo rescate, que lo redima, que le ayude, porque se perdió en sus delitos y pecados, ha cometido cosas graves. Pero aunque nuestro pecado sea rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana si venimos a Dios y nos ponemos a cuenta por medio de Cristo Jesús. Entonces, buenas nuevas, buenas noticias, que tenemos salvación y que hay alguien que ya pagó por nuestro pecado, que ya no tenemos que pagar nosotros por el pecado, porque ya Cristo pagó. Ya no tenemos que sufrir nosotros, ya Cristo fue el que sufrió. Ya Cristo fue el que llevó todo en la cruz del Calvario. Ya no tengo por qué yo llevar carga o consecuencia de mi pecado ni de mi pecado generacional. Entonces quiere decir que todo lo que sigue vigente en nuestra vida, que sigue haciendo daño en nuestra vida, está de manera ilegal. No es legal que todavía el cristiano de muchos años esté enfermo, no es legal que esté en escasez, no es legal que esté con depresión, con crisis nerviosa, que no duerma. Todas esas cosas que le pasan a la persona, aún en su interior, ansiedad, está de manera ilegal si está en Cristo Jesús. Entonces quiero que sepa que el proceso de Dios arranca en que la persona dependa de Dios para todo. Y dice que una vez la persona recibe las buenas nuevas de salvación, una vez la persona acepta que es pecadora, que se equivoca, que comete errores y que necesita del Salvador, que es Jesucristo, entonces Dios lo lleva al segundo peldaño, digámoslo así, del proceso. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vamos entonces ahora a trabajar con los quebrantos del corazón. Vea, y todo ser humano cristiano que ponga su fe y su atención en la Biblia, debemos, yo incluido, hacer este proceso. Sanar los quebrantos del corazón. Quebrantos del corazón, experiencias traumáticas, desde que estaba en el vientre de la madre, aún desde antes de nacer. Todas las cosas que pasaron, Dios se las va a revelar. Dios le va a contar, claro. Intenciones que hubo contigo en el vientre de la madre. El desarrollo de tu primera infancia, los 0 añitos a los 12. Pasaron muchas cosas, maltratos, maldiciones, abandonos, soledades, preferencias, te rechazaron, te regalaron, prefirieron a otro hermano o a una hermana más que a ti, te trataron discriminadamente, fueron racistas, no lo sé. Toda experiencia que te afectó, que te hizo enojar, que te ofendió, que te lastimó, que te hirió, es una experiencia traumática. Todo lo que fue al borde de la muerte, los accidentes que tuviste, todas las cosas que te pasaron, causaron afectaciones emocionales, causaron traumas en esa primera infancia, que es el fundamento del adulto. De los 0 añitos a los 12 se crea un fundamento de lo que la persona va a hacer. Es un cimiento. Y todo lo que fue un accidente, un descuido, eso afecta a la criatura. Son quebrantos del corazón. Todo lo que te partió el corazón en pedazos, el engaño, la traición, las tusas que le llaman ahora, que te enamoraste y te dejaron, te engañaron, son afectaciones y quebrantos del corazón. Y le puedo dar muchos ejemplos para que usted se identifique con alguno y sepa que el proceso hay que hacerlo. Que hay que buscar un consejero en una iglesia bíblico
que te ayude, que te oriente en principio y que cuando ya usted tenga el suficiente conocimiento, el Espíritu Santo y usted puedan seguir haciendo el proceso de confesión de todo lo que pasó en su vida. Usted y yo deberíamos de contarle a Dios toda nuestra vida, todo lo que nos acordemos y que Él nos ayude a recordar. Deberíamos de contarle a Dios todo lo que pasó, sin justificar a nadie, derramando delante de Él el corazón, sacando del corazón todo aquello que sentimos. Vea, Dios le recibe todo. Dios le recibe en su presencia quejas, vulgaridades, llantos, todo lo que usted quiera, Dios se lo recibe en su presencia. Con tal de que usted lo saque de su corazón, sáquelo de su vida, confiéselo. Eso es lo que está diciendo Dios. Y esa es la relación de confianza que Dios quiere que tengamos con Él como Padre. Que le contemos todo lo que pasó, aunque Él lo sabe. Cuando uno le confiesa eso a Dios, le está mostrando de que uno confía en Él como Padre para sanarlo. Está mostrando fe. Entonces Dios lo va a sanar. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, todo lo que vino a causar el pecado en nuestra vida. Cautividad. Hay gente que quiere ir a la iglesia, hay gente que quiere creer, pero no puede. Hay unos que intentan ir a la iglesia, pero no permanecen. Hay cosas que están cautivos. Y ahí tiene un rol importante la idolatría. No dejan que la persona pueda creer y establecerse en una nueva vida en Cristo Jesús. Hay que confesar el ocultismo, la idolatría de todos sus antepasados. Vea donde hubo riegos, donde hubo quemas, donde hubo velones. Esa generación va a pasar trabajo para llegar a Cristo. Va a haber una lucha, pero no es imposible para Dios. Para eso estamos, para orar los unos por los otros y enseñarnos, instruirnos en este camino. Porque eso hay que romperlo. Hay un rompimiento allí. Y con uno que llegue a Cristo, ese empieza a hacer el trabajo. Ese empieza a poner a cuenta su generación con Dios. Y todo lo que he manifestado se lo cuenta a Dios para que empiece a perder poder y derecho legal. Todo lo que durante generaciones se le dio derecho legal y se practicó cosas indebidas que no agradaban a Dios. Entonces ahí le voy a dejar esa parte para que podamos ingresar a la evaluación. Este texto lo vamos a seguir estudiando porque es el pilar fundamental del proceso personal en un servidor voluntario, sea de una fundación, sea de una congregación, sea, donde hay un trabajo voluntario, hay almas afectadas que a veces le van a impedir permanecer en el trabajo voluntario, aunque quiere estar ahí, aunque Dios le puso eso en el corazón desde muy niño, desde muy niña, de ayudar, de participar en una labor social donde beneficien a la gente más vulnerable. Si la persona está afectada, no va a permanecer. Si la persona tiene amargura, rechazos en la niñez, tiende a salirse de los grupos, tiende a aislarse. El ofendido se aísla. El ofendido está herido. El ofendido está lastimado por experiencias del pasado. Por eso tiene que sanar para que sigamos trabajando como un solo cuerpo, en equipo. Hay cosas que no nos van a gustar, pero como uno sabe que Dios lo llamó y Dios fue el que le puso eso en el corazón, uno lleva lo que le pasó a la presencia de Dios y Dios lo sana. Y allá sale para bendecir. Todo me ayuda bien. Ahora en Cristo todo nos ayuda para bien. Aún lo que uno cree que es malo, le ayuda para bien, para formarte, para bendecirte. Los procesos se atraviesan. Pero este texto es la columna vertebral de cualquier servidor voluntario que debe hacer un proceso. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Lo vamos a seguir estudiando. Entonces, en un momento yo quiero compartirle aquí entonces la evaluación rápidamente. Ustedes saben que nosotros no hacemos evaluaciones para acorchar, no. Nosotros hacemos evaluaciones para formar, para que usted lo que estamos aprendiendo lo lleve a su vida. Y esa es la labor en un discipulado, en donde se
orienten personas para que le sirvan a Dios. Denme un momento. Entonces el proceso lo tenemos que hacer todo, yo lo estoy haciendo, todo lo deben hacer. Así sea pastores, así sea ministros, así sea el que sea. Puede ser el más avesado, el doctor, el alcalde, el gobernador. Toda persona, Dios diseñó este proceso para que todo el ser humano viva el proceso. Dichosos los que creyeron, dichosos los que obedecieron, porque serán libres por conocer la verdad. Dios los va a hacer libres. Como siempre, compañeros, ustedes ya conocen la modalidad, nombre completo, ponga siempre su nombre completo. Las preguntas que tienen bolita de selección múltiple, recuerde que ese me permite marcar una sola respuesta. Los que son cuadritos, esos me permiten marcar varias respuestas. A partir de la 9 y la 10 son de cuadritos, me permiten marcar varias respuestas. O me dice también la opción ninguna de las anteriores. Entonces simplemente son cosas para que usted tenga en cuenta. Lea la pregunta, lea todas las respuestas, no lo haga con afán, no lo haga por hacerlo. Permítale a Dios que usted pueda entender y conteste con entendimiento. Como dicen en la calle, no se azare, descanse en el Señor. Y estos ejercicios nos sirven para que las emociones las aprendamos a dominar, para que las emociones no nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros gobernemos las emociones. Esa es la vida en el espíritu. Bueno, son 10 preguntas y es todo lo que tengo para decirles para que hagan el examen. Es cortico, no se van a demorar, pero puede sacar todo, sus apuntes, su Biblia, saque lo que quiera, sus diapositivas. Y la duda que tenga, yo voy a estar aquí para estar pendiente de ustedes. Entonces, en este momento le voy a compartir el formulario al grupo para que empecemos a hacer la evaluación. Es sobre el tema que vimos, el propósito de Dios en mí. Entonces, no hay nada raro que les vaya a preguntar, sino lo que ya vimos. El que estuvo atento, sabroso hace su evaluación. Ahí ya se los envía al grupo. No se olvide, cuando terminemos, confirmar asistencia, póngame su nombre completo por la compañera que nos está ayudando a tomar la asistencia. Y empiecen a hacer la evaluación. A mí no me ha llegado, hermano. A ella lo mandamos al grupo. En el grupo se ve el formulario. ¿Alguien lo puede ver? ¿Me confirma? Sí, señores, Sí, hermano. Listo. ¿A quién no le ha llegado entonces? Muchas gracias. ¿A quién no le ha llegado? A mí no me ha llegado. Lo voy a enviar por el interno a mi hermana Dora. ¿Me habló mi hermana Dora? Sí, señor. A mí tampoco me ha llegado. Listo, lo mando por el interno. Mi hermana Alba también. Ok. ¿A Gracias. quién no le ha llegado? Según Lucas 10, ¿quién? Punto 1. Él es el que llama, al que llama, es el Silencio el micrófono. es el que llama, capacita y equipa al servidor. Una sola es la respuesta, pero lea detalladamente la pregunta y todas las opiniones. Ana Dora, Señor. silenciemos el micrófono. Perdón. Eso. Bien pueden hacer la evaluación.